Estamos en el 491-1888, también en Facebook como La Mezcladora de Adum, y si querés mandarnos un correo podés hacerlo a lamezcladoradeadum@gmail.com. Tenemos una hora más de mezcladora por delante, porque todos los sábados estamos aquí de 9 a 12. En el siguiente espacio vamos a ocuparnos de un tema que nos interesa mucho y que entendemos que tiene escasa difusión. Vamos a conversar con una profesional con quien nos interesa difundir su trabajo, conocer su pensamiento, como es Beatriz Morrone, profesora universitaria, investigadora, licenciada en enfermería, de gravitación en muchas universidades del país, autora de trabajos como Soltando Amarras, que fue declarado de interés cultural en estos últimos días, y Al servicio de las ideas, la enfermería en los procesos populares de deliberación en Iberoamérica, que tuvo su presentación en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación con su segunda edición. Una trabajadora y difusora de la palabra, de lo que tiene que ver desde la enfermería, pero desde allí ampliando hacia muchos espectros y muy interesantes. Vamos a conversar entonces con Beatriz Morrone, que está ya en línea. Buenos días, Beatriz, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, un gusto escucharlos a todos ustedes. Y un gusto para nosotros escucharte, y si bien desde ya vamos a abordar el tema de tus dos trabajos, incluso el último trabajo hecho en colaboración con otros profesionales, yo quería hacerte una primera pregunta, porque desde ya que tu currículum, porque tu trabajo es muy extenso y lleva muchos años, en principio me interesa saber cómo te encontrás con la enfermería, cómo aparece esa vocación y también después esa raigambre militante que tiene tu trabajo, cómo aparece en tu vida, cómo te encontrás con esta actividad. Bueno, me encuentro con la actividad siendo muy joven, si bien yo había decidido ir para el camino de las letras, que de alguna manera esos amores se retoman, porque por algo estoy escribiendo, investigando, escribiendo y publicando. Fundamentalmente tenía como, y apuesto así a que no solamente a mí me debe estar sucediendo, me debe haber sucedido, uno no tiene una vocación o una sola profesión o actividad que le interese, sino que tiene varias y que todas confluyen seguramente a un punto común. En este caso sería la militancia por los derechos humanos, la militancia por los derechos y la democracia, y en mi caso, bueno, si bien las letras era mi opción al terminar la secundaria, también había aspectos relativos a la atención de la salud que me interesaban sin conocer ni siquiera para qué lado iba. Así que mi primer acercamiento fue a estudiar, y yo soy instrumentadora quirúrgica, entonces ese fue el primer acercamiento a salud, o mejor dicho, a lo que se suponía que era la salud, que era la atención de la enfermedad, en realidad. Y en función de eso, y ya ejerciendo mi profesión como instrumentadora quirúrgica, me di cuenta que ahí no iba a hacer mucha atención de la salud, promoción de la salud y militancia en salud, entendiendo la salud como un ámbito, ¿no?, de construcción colectiva. Y entonces, bueno, mi contacto permanente en los quirófanos con las enfermeras y con los equipos me fue mostrando también que había toda una cuestión que yo tenía totalmente desconocida y no había tenido como opción en la universidad, que era la enfermería, y que quizá me permitía un desarrollo muchísimo más complejo y completo que lo que me podía estar dando, inclusive que me daba un buen salario en ese momento, la instrumentación. Así que ejerciendo la instrumentación comencé a estudiar enfermería, y una vez que obtuve mi primer título habilitante para matricularme, aunque luego seguí por supuesto el grado y los posgrados, dejé la instrumentación y me dediqué al ejercicio de enfermería, porque en los quirófanos yo veía personas que en ese caso eran pacientes y que estaban anestesiados, pero a mí me faltaba también toda la relación y poder contribuir a lo que significa una persona en situación, relacionarme con las familias, relacionarme con las personas, poder tener también otro tipo de abordaje hacia los problemas en que podría contribuir de alguna manera. Por eso, una vez que comencé a ejercer la enfermería, mi ámbito siempre ha sido la salud pública, así como la educación pública.
He ejercido en el ámbito de la salud pública de la provincia de Buenos Aires durante casi 18 años y dentro de eso en salud perinatal, salud sexual y reproductiva fundamentalmente, porque escuchaba hace un ratito a Analía hablando y me sentía muy feliz de que las luchas que hemos y las batallas que hemos librado en otros momentos más complejos del país, porque estamos hablando en la dictadura y el inicio del camino democrático en el 83, hoy en día, si bien no están totalmente saldadas, ya llevan todo un trecho que hemos sabido sembrar también en momentos mucho más complejos, ¿no? Estamos conversando con Beatriz Morrone y quería meterme ya en tu primera publicación, que fue Soltando Amarras. Sí, realmente no es mi primera publicación, yo llevo 15 libros publicados. Pero mira cómo estaba desactualizada. La desactualización que tenía, mira. No, estos son los, digamos, los últimos. Estos, claro que lo que has traído es lo que últimamente me desvela, que es el estudio de la historia de la profesión que he elegido, pero digo, llevo 15 libros publicados y es interesante un poco ver también por qué llegó a estos libros que acabas de mencionar, porque así como hice un poco un encuadre de cómo llegó a la enfermería, dentro de la enfermería y ejerciéndola como te mencionaba, como les mencionaba, comencé a darme cuenta que debía, con todas las preguntas que en el día a día me iba haciendo, avanzar sobre investigaciones, en la investigación-acción mientras ejercía la práctica de la enfermería, la práctica directa, ¿sí? Trabajando permanentemente con las personas que acudían a la institución, en realizar los primeros trabajos que se hicieron en Mar del Plata en el año 80 y pico, recién llegada a la democracia, o sea, la vuelta a la democracia en el 83, sobre calidad de atención de los servicios, sobre todo calidad de atención de enfermería, no desde los indicadores clásicos fabriles y que el modelo conservador nos ha tratado de imponer como indicadores de monitoreo de calidad de atención en salud. Entonces, esos fueron mis primeros trabajos que están publicados en varios libros, que son evaluación de la calidad de atención en los servicios de enfermería y en los servicios de salud sexual y reproductiva. Luego de ese camino en la investigación, una vuelta más fue profundizar sobre los aspectos de la deshumanización del cuidado, fundamentalmente a las mujeres, dentro de esa evaluación de calidad de atención que yo iba realizando a la par de mi ejercicio profesional, no como una observadora externa, sino como un observador participante. Me fui dando cuenta que las conclusiones a las que arribaba y las hipótesis que se iban generando tenían que ver con cuestiones mucho más profundas que decidir que un servicio, digamos, funcione de acuerdo a los propósitos que se ha establecido, y que ahí circulaban otras variables, que por eso retomé lo que escuchaba de Analía hace un ratito, y que tiene que ver con variables mucho más complejas, y la deshumanización del cuidado hacia las mujeres y hacia las familias en etapa reproductiva, en las instituciones sanitarias públicas y privadas de todo el país, no solamente, y esto ya excede al país porque también lo he podido evaluar en Uruguay y en otros trabajos colaborativos, se daba de igual forma. Entonces comencé a estudiar sobre las prácticas violentas del ejercicio de los cuidados en salud sexual y reproductiva que tenemos los profesionales de la salud. Prácticas violentas que tienen que ver con cuestiones solapadas, invisibilizadas, ¿no? de maltrato y deshumanización, y también de negación de derechos. Y a partir de esos 3 libros que salieron durante años de investigación en ese área, también la gran pregunta que me empecé a formular es qué variables intervienen en el caso de las enfermeras, que es mi profesión, enfermeras y enfermeros, mayoritariamente enfermeras, qué variables intervienen para que esta deshumanización e invisibilización de derechos y de humanización de la atención y de humanización del cuidado se reprodujera no en alguna institución y que eso
llamara la atención, sino que era como una constante, validada y legitimada como práctica adecuada en las instituciones sanitarias públicas y privadas. Y entonces comencé a ahondar, a hacer un doctorado en comunicación en la Universidad Nacional de La Plata, que también me permitió traer desde las ciencias sociales mucho aporte para poder comprender estos aspectos que me desvelaban y me desvelan como ciudadana y como profesional, y comencé a transitar sobre la genealogía histórica de la profesionalización de la enfermería y poder tratar de entender qué variables intervenían en este proceso de profesionalización desde el fin del 19 hasta la actualidad, que han amarrado la fuerza que debería tener nuestra profesión, en tanto y en cuanto es una profesión involucrada en garantizar derechos, en promoción y prevención de prácticas saludables, en organización y en dinamizador de la salud colectiva. Y entonces así aparecieron estos libros que acabas de mencionar, estos dos últimos, Soltando amarras, claves para comprender la historia pendiente de la enfermería argentina, que cuando va por la 4ª edición, el que fue declarado de interés cultural, y lo que transcurre y retoma es no solamente una cuestión cronológica vacía de sentido, sino fundamentalmente pararnos en estos momentos claves de la historia del país y de la historia sociocultural de la salud, para entender por qué las enfermeras y los enfermeros hemos tenido trayectos de formación y ejercicio que también puedan explicar estas prácticas deshumanizadas, violentas, negadoras de derechos para los otros y para sí mismos como trabajadores. Y por eso estudiar fines del 19 y luchas feministas y luchas entre los grupos conservadores en formación de enfermeras y las luchas de las feministas en la formación de enfermeras en 1885 y de ahí hasta el 1913. También lo que ha sido la participación de las enfermeras en el primer peronismo, la guerra, la dictadura, toda la invisibilización de nuestros desaparecidos, detenidos, expresos políticos, militantes del área gremial y de la juventud universitaria en los diferentes partidos políticos y corrientes, toda esta negación que hay, la invisibilización de la práctica política partidaria y explícita de los enfermeros, la actuación en la guerra de Malvinas y las luchas, la vuelta en la democracia en el neoliberalismo en los 90 y cómo nos toma el siglo XXI, y por ahí transcurre Soltando amarras, que intenta fundamentalmente dar un paso adelante en el proceso de rescate de nuestra memoria histórica y contribuir de alguna forma al fortalecimiento de un perfil profesional que esté realmente involucrado con las políticas públicas en salud, entendiendo dentro de un contexto sociopolítico y económico del país nuestro ejercicio, y también de un contexto sociopolítico y económico de la región, ya que no podemos estar pensando solamente que estamos aislados, sino que la región en Sudamérica nos llama a repensar otras cuestiones, y que vayan de la mano de un proyecto de profesionalización y de profundización de equidad, de ampliación de ciudadanía y de construcción de un país más justo, inclusivo y solidario, en donde los enfermeros tendríamos mucho que decir y que hacer, y que quiere y pretende profesionales enfermeros capaces de innovar y construir salud, y desde cada espacio en donde ejerzamos, con una mirada puesta en las necesidades del pueblo, con una mirada puesta, como decía Carrillo, de cara al pueblo y no de espaldas al pueblo, y siempre pensando que cada práctica que estamos realizando, aunque parezca algo totalmente aislado, es parte de la construcción de una patria soberana en tanto ciudadanos saludables y pensándonos en la garantización, en garantizar los derechos que cada uno y cada una de los que vivimos en este país, en esta región de Sudamérica tenemos.